Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con lo que estamos viendo. Dudas, consultas referente a lo que hemos analizado. Todo claro, no hay problema. Tienen ya organizado cómo van a realizar el trabajo. No hay dudas. No, profe, yo tengo todo claro, por lo menos. Ya, muy bien, Eduardo. El resto. mm, mm, Ya, entonces, como resumen, nuevamente, el concepto de lo que se refiere a su protocolo, su actividad, eh, tener claro el logo, la fecha, muy importante, lo que significa la introducción, que ustedes la tienen que realizar de acuerdo a los que le pedí. Luego de eso determinamos los objetivos, uno general, tres específicos, el alcance, donde vamos a hacer un lineamiento referido a las personas o las instituciones que está intrínsecamente ligado este protocolo. Recordar, no olvidar que la última frase tiene que estar inmersa en lo que significa el alcance de todos ustedes. El protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 se actualizará si la autoridad sanitaria determina nuevas medidas obligatorias de manejo. Términos y definiciones que les dije a ustedes, tendríamos que determinar el concepto de coronavirus, todas aquellas apreciaciones que usted crea que son necesarias colocarlo, lo coloca. Proceso de medidas de generales referente a lo que usted, estas son herramientas, no lo olvide, estas son solamente herramientas, donde usted designa un coordinador, si no lo tiene, usted podría ser el mismo coordinador, la disponibilidad de los recursos, el registro de acciones, las capacitaciones, que es una cuestión súper importante, las funciones, si usted designa a alguien o algún grupo de personas, la información, los operativos y la comunicación. Principios claros para tener una buena comunicación. Ojalá que esta sea desde el principio. Importantísimo la transparencia de la información que usted entregue. Sin embargo, recordar y se los vuelvo a reiterar, no podríamos determinar una transparencia completa porque, así como dice allí, esto tiene límites y los límites es, por ejemplo, no entregar nombres ni información de la persona afectada por COVID. Em, Luego de eso, planificación, aunque yo les dije a ustedes que en forma esencial, en forma esencial tendríamos que determinar la planificación en primer lugar. Y luego de eso vimos las medidas de difusión, que yo les pedí que ustedes me demuestren a través de lo que significa la evidencia concreta referido a dónde específicamente ustedes ubican el sector específico para que todas las personas estén, ¿cierto?, observando o vean, ¿no es cierto?, toda la información en forma fehaciente. Luego de eso tenemos la medida de autocuidado, que también me lo tienen que demostrar.
y las medidas de higiene en servicio higiénico que también ustedes me lo deberían demostrar. Hablamos de la página web, si estuviese página web y con las recomendaciones generales para el COVID-19. Importante es que usted determine las medidas relativas al lugar previo a la reapertura y luego de eso determinar un proceso de desinfección y de limpieza de los espacios previo al inicio. Después determinamos el concepto de entradas y salidas, donde usted tendrá que delimitar, segregar las áreas de entradas y salidas a su recinto a través de una señalética que sea visible a distancia. Establecer el mecanismo de protección a través de el alcohol gel y ojalá los pediluvios para los zapatos, que también tienen que demostrarlo. Tienen que restringir la cantidad de accesos disponibles, donde solo quedará habilitados los accesos principales. Deben promover el sistema de reserva a través de la página web. En lo posible, contar, y eso lo conversamos, con a lo menos dos termómetros infrarrojos, porque tienen que tener claro de la revisión visual que ustedes van a realizar. Ahí me podrían colocar ustedes, por ejemplo, un procedimiento de revisión visual, porque es lo que hace, en qué se fijaría en forma específica referente a el protocolo y lo que significa el inicio de entrada a los lugares. Luego de eso, diseñar un proceso que ustedes determinen, mantengan todas las personas que ingresen a su lugar con la distancia mínima establecida. Una de las formas es delimitar la distancia en el piso y otra de las formas es entregar un número de atención. Son ejemplos. Si usted eh, cree que puede colocar otro tipo de actividad, lo coloca. ¿Dudas hasta allí? ¿Nada? Profe, una consulta Sí. súper técnica, a ver si me puede ayudar. ¿Cuál es la posibilidad, por lo menos, de las personas que trabajan en sitios de visitación turística, cuál es la posibilidad de que ellos exijan un PCR negativo para el ingreso a su recinto? ¿Se puede hacer eso? ¿Es legal? No, no, no se podría hacer. Lo que se puede determinar es que dentro, previo al ingreso, ustedes determinen como la posibilidad de que aparezca un PCR negativo. Porque recuerde que el PCR se supone que en el momento de llegar al lugar específico ya han pasado el control sanitario y el control sanitario se le ha hecho una verificación, ¿ya? Pero del hecho de que usted tenga, lo que pueden ustedes es determinar la entrega del PCR por ejemplo, se hayan hecho previo a, pero que ustedes digan, necesito un PCR negativo de acuerdo a esto, no, no se puede. ¿Le Mm. quedó claro más o menos? Sí. Ahora, todo depende cómo usted maneje la situación. Pues ahí es donde Vale, ustedes, profe. reitero, cómo ustedes Sí, profe. puedan manejar la situación, que también de acuerdo a cómo ustedes tengan, por eso es muy importante eh, determinar la herramienta de comunicación y cómo ustedes planteen eso a las personas visitadoras. Me quedó más o menos claro, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Luego, eh, bueno, a mí me está preocupando en demasía este asunto porque ya en Santiago se está disparando nuevamente la gente contagiada. ¿Para qué vamos a hablar del sur del país? Entonces, ojo con eso. Tienen que tener un muy buen control ustedes referente a esto.
Ya, bien. Continuando, eh, ojalá tener una buena organización referente a las mesas, sillas y escritorios, donde ustedes permitan el distanciamiento social entre las personas, sobre todo los visitadores, que uno no sabe en realidad cuál es su condición de salud que están llegando, pese a que aparezcan con un PCR negativo, ¿no? Entonces siempre, como yo les decía siempre, tenemos que pensar que nosotros, como ellos, son potenciales, ¿no es cierto?, referentes en lo que podría ser la posibilidad de transmisión de el COVID. Ahora, también em, dice que respecto a los establecimientos, muy importante facilitar el preregistro de los clientes, ¿ya? El lavamanos resulta vital, el alcohol gel para los clientes y turistas como para los trabajadores. Y también, como les dije, por favor, deben recalcar que no se permite el intercambio referente al material impreso, revistas, folletos, tarjetas que faciliten la transmisión. Ustedes, de acuerdo a su tipo de actividad, por lo general siempre presentan alguna documentación y se la entregan a los visitantes para que ellos tengan claro, por ejemplo, estamos hablando de los lugares turísticos y demás, eso no está permitido. Eh, no olvidar que ustedes tienen que tener claro que referente a esto, deben manejar en la limpieza y desinfección el protocolo de limpieza y desinfección. Ojo, esto está determinado a través de lo que significa la autoridad sanitaria y aparece como otro protocolo más que ustedes deberían manejar. ¿Lo han visto o no? ¿Le han echado un vistazo? ¿A cuál protocolo, profe? El protocolo referente a limpieza y desinfección de ambientes COVID. ¿Lo han visitado? Sí, yo lo he visto y lo estoy acompañando de las recomendaciones que da el MinSal con respecto a las soluciones que se deben ocupar para la desinfección. Perfecto, perfecto. Ahí tienen una tremenda ayuda eh, referente a lo que significa su protocolo, ¿ah? Tienen que cumplir ustedes, ¿no es cierto?, en forma paulatina y tienen que ir evaluando cómo lo vayan haciendo, cómo lo van a ir haciendo. Sin embargo, como les digo, este protocolo es tremendamente importante para ustedes, donde aparece la rutina de limpieza y desinfección diaria ante la apertura, lo que habíamos conversado. Luego de eso, cómo voy a utilizar yo la limpieza y desinfección para mobiliario, los elementos decorativos, los elementos decorativos que están en directa relación con su actividad y las herramientas de trabajo, los equipos visuales, etcétera. Recuerden que ojalá ustedes también tengan claro que las zonas de alto contacto que está, que está relacionado, ¿no es cierto? Por ejemplo, con las manillas de las puertas, que es donde hay un contacto permanente entre todas las personas y que se transforma en la posibilidad de contagio directo, el hecho de yo tocar una manilla de puerta, no utilizar alcohol gel luego y, por ejemplo, empiezo a tener a picar un ojo y me paso la mano, de forma inmediata aparece el COVID. ¿Mm? Ojo con eso. Dudas, preguntas, consultas. ¿Nada? No, profe, todo claro. Ya. Luego de eso, muy importante es cómo vamos a mantener los espacios ventilados en forma adecuada y qué tipo de elementos vamos a utilizar.
Recuerde que conversamos del cloro, el cloro que se vende a nivel comercial, que tiene dos características, uno de 50 gramos por litro, que deberíamos añadir 25 miligramos de cloro en un litro de agua, y el otro que está a 50 gramos por litro, donde deberíamos añadir un cloro, 25 miligramos de cloro en agua, y el de 40, perdón, añadir 30 ml en lo que significa un litro de agua, ¿no? Y que por lo general determinamos que una cucharada sopera corresponderá a la mitad, por lo tanto debería yo aplicar 2 cucharadas soperas. Recuerden la temperatura de 60 a 90. Jamás, eso también ustedes tienen que tenerlo claro, y una cuestión que deberían colocarlo en el protocolo, el hecho de no sacudir la ropa, no sacudir la ropa. Luego habla referente a lo que significa cómo deberían trabajar desde el punto de vista de la lavandería, y donde deberíamos cumplir y acreditar, que sea acreditada el lugar preciso que está realizándonos la actividad. Si no, yo debería determinarlo cómo lo hago. Si los trabajadores se llevan su ropa a la casa, cómo se la llevan, por ejemplo. Muy importantísimo. Acá, eh, no olvidar también la ventilación, que es una cuestión súper importante. Debe tener un lugar bien ventilado. Y respecto a los servicios sanitarios, inodoros con tapas, basureros, que ya lo hemos conversado, el famoso lavamanos, que es muy importante que lo tengan en buenas condiciones, y, y luego de eso, evitar, muy importante, evitar el hecho de las toallas. Acuérdense, ojalá la nivelación de las toallas sea exclusivamente por habitación, para un grupo de personas, ojalá conocido. Y después lo que toma vital importancia es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para trasladar estos elementos, ¿m? Y poder ingresarlos al lavado. ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Eh, Recuerda que aquí tenemos que instalar también una infografía referente al lavado correcto de manos, en lavaderos para clientes y colaboradores. Nuevamente acá aparece lo que significa la buena ventilación, la buena ventilación. Eh, la limpieza tiene que ser periódica en los servicios sanitarios, y durante y después de la prestación del servicio, ahí es donde tienen que tener mucho cuidado cómo van a hacer, si van a tener una persona a cargo del aseo, en forma permanente, referido a lo que significa el lugar de servicio sanitario, y también está determinado en el protocolo de limpieza y desinfección. Eso también está en ese protocolo. Reitero, ustedes pueden tener un muy buen protocolo si utilizan las herramientas. Em, Ojo, por eso que vuelve a reiterar ahí y dice se deben limpiar y desinfectar tanto como sea posible, tanto como sea posible. Y después aparece, eh, referido a la cocina, donde nosotros tenemos que tener claro que el uso de mascarilla será obligatorio, y el lavado de manos también, ¿no es cierto? Y al menos por 20 segundos. Un proceso de desinfección referido a la vajilla, los platos, los cubiertos y demás utensilios. Luego, y muy importante, que también el hecho de desinfectar los desagües de la cocina. Ojo con eso. Por lo general eso lo dejamos siempre de lado, y es un lugar
específico donde se puede alojar el COVID. Las inspecciones diarias en este lugar resultan de vital importancia y verificar si el método de limpieza e higiene que se determinó es el que se está realizando. Mucho cuidado con los refrigeradores en el aseo porque en ese lugar específico debemos mantenerlo en las condiciones más higiénicas posibles. Ahora, se, se sugiere, ¿no es cierto?, las medidas a fin de evitar aglomeraciones. Eso ahí va a quedar, se lo dejo a su disposición. Ustedes determinarán qué medidas van a determinar en relación a las actividades de los trabajadores. Acá se recomienda una jornada, ojo, de diversos turnos, otro, el sistema de turnos de trabajadores, la flexibilidad en horario y la forma de traslado de los trabajadores, que es tremendamente importante. Debemos evitar las aglomeraciones, y eso es lo principal, evitar las aglomeraciones. Reducir el número de personas, como les dije, o sea, si yo determino disminuir la cantidad de personas en relación a la gente COVID, a los trabajadores, es una muy buena medida, pero tampoco puedo yo dañar las actividades determinando, por ejemplo, uno o dos trabajadores si las condiciones del lugar de área protegida, ¿no es cierto? Necesito cinco o seis. Ojo con eso, no puedo yo a través de esta herramienta disminuir en demasía la cantidad de trabajadores. Solamente se dice trabajar ojalá con la menos cantidad de gente posible por la posibilidad de contagio. Nada más. Dudas, preguntas, consultas. No, profe, por mi parte, no. Ya. El resto, dudas, preguntas, consultas. Hasta allí. Nada. Todo bien, profe, todo bien, Ya. gracias. Ya. Ok. Entonces, si vamos a realizar una reunión, también tenemos que reducir al mínimo el número de personas. Por eso que resulta tan vital la comunicación. Porque si yo tengo un grupo grande de trabajo y realizo una reunión y tengo que entregar información, la información debería ser dada porque no podemos tener gran cantidad de personas. Si yo subdivido el grupo, la información entregada al primer grupo tiene que ser la misma información al segundo grupo. Entonces acá resulta vital que sea la misma persona que entregue la información para todos. La misma persona que entregue la información para todos. Ahora, eh, cuando yo tengo una reunión, está claro que previo al inicio de la reunión debería yo tener y determinar las medidas universales en relación a COVID. Ejemplo, a mí en la reunión tienen que ingresar todos con lo que significa la mascarilla, todos previo a tendrán que hacerse el lavado de manos o el ingreso de alcohol gel a sus extremidades y luego de eso el distanciamiento social. Ojo con eso. Ahora, también dice de que debemos llevar un protocolo de limpieza personal a trabajadores al ingreso al establecimiento. Y este protocolo de limpieza lo podríamos determinar con cosas que son tremendamente simples, pero que debemos vigilar. Eh, por ejemplo, ojalá que cada trabajador pudiese llevar o tener dos tipos de uniformes, ¿no es cierto? Y para que corresponda el cambio de ropa en caso de que eh, se manche o tenga algún problema. Y lo otro es que debe llegar al establecimiento con la ropa con que ingresó y cambiarse a la ropa que va a utilizar en su actividad. Si no, el problema o el peligro que tenemos es que se realice, ¿no es cierto?, el cambio de actividad
con la misma ropa y llevemos a la casa el COVID. ¿Mm? Ojalá ustedes recomienden, ojalá ustedes recomienden a los trabajadores que lleguen a su casa, tengan una bolsa afuera, saquen su ropa, ingresen con otra ropa y procedan a realizar una ducha, ojalá con agua caliente, porque con eso ya prevenimos, ¿no es cierto?, la posibilidad de lo que significa un, un traslado o un contagio de COVID. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, profe. Ya. No, No, ya. Entonces no, profe. reitero, ustedes mientras implementen de mejor manera el protocolo, van a tener ustedes una mejor respuesta de control, ¿ya? Reitero, ojalá que ustedes les digan a los trabajadores que realicen, realicen una buena ducha, la ropa la dejen afuera, ¿no es cierto? Y procedan a tomarse una ducha con agua caliente. Bien, ojalá ustedes tienen claro que cuando lleguen las personas con la ropa de la calle deberían guardarlos en su casillero y eso lo decreta el Decreto Supremo 594. En caso de no tener casillero en una bolsa y que esta esté hermética para así evitar la posibilidad de ingreso al lugar específico con el agente. Y hasta allí tienen que hacerlo en forma clara, por favor, a que lo entienda todo el mundo. Pero todavía hay cosas que uno no entiende cómo actuamos como país, y esa cuestión está clara. Las mascarillas que se determinen que tiene que llegar el trabajador, ¿no es cierto? Deben ser, si son desechables, ojalá que sean desechables, ojalá deberán ingresar a los basureros con tapa y tienen que ser reemplazadas por la que usarán durante el periodo laboral. Si son reutilizables, también el trabajador debe guardarla, ojalá en una bolsa plástica, la que se mantendrá durante toda la jornada en su casillero, debiendo utilizar una mascarilla nueva durante su jornada laboral. Les reitero, por favor, ustedes tienen que controlar eso, porque no es posible que, por ejemplo, lleguen con su mascarilla que es lavable, que no es desechable, y se sacan la mascarilla y la ingresan al bolsillo de su pantalón sin ningún cuidado. Esto podría a nosotros traernos graves problemas, ¿ah? Ojo con eso. Así que ustedes son los encargados de controlar esa situación. Ustedes son los encargados de controlar esa situación. Cuesta mucho, ¿ah? Cuesta mucho. Y eso tienen que tenerlo claro porque aquí también toma una vital importancia una cuestión que tiene que ver con la educación que tiene el trabajador. En muchos casos no están ni ahí, po. ¿No es cierto? ¿Es así? Sí, po. ¿O no? Sí, profesor. Tienden a ser porfiados. Claro, en el fondo es eso, uno no está realizando este protocolo para que ellos no lo lleven a cabo. Y suceden montones de cosas que nunca he visto cosas que son tremendamente increíbles. Pero eso puede ser sancionado por la empresa si ellos no siguen los protocolos que le están indicando. Claro, es por eso que lo primero que realizamos fue el reglamento interno, ¿se recuerdan? Y Sí. ahí están las herramientas para que se sancione, ¿ya? Eh, entonces, ojo con eso, ¿ya? Traten de controlar en forma efectiva eso, ¿ya? Y no olviden que deben mantener el uniforme limpio, ¿ya? En caso de, ojalá tengan, como les dije, un nuevo
uniforme. La temperatura para el lavado uniforme de 60 a 90 grados Celsius. Ahora, cuando ustedes tengan turistas, tienen que tener claro de que deben informar a ellos cuáles son las prácticas que yo implementé, que usted implementó referido al establecimiento, donde vamos a entregarles, ¿no es cierto?, las medidas que en estricto rigor nosotros tomamos y que ellos tienen que llevarlas y hacerlas efectivas. Ojo con eso, tiene que ser efectiva. Eh, no olviden que tenemos que conocer, como les dije, conocer, ojalá también que si pudiesen tener una infografía referente a los teléfonos que se requieran para la atención médica. Ojo con eso, los teléfonos que se requieran para la atención médica, dónde están ubicados, en qué sector específico está ubicado las postas, los hospitales o demás, y cuáles podrían ser los medios de transporte para prestar el servicio. Por lo general, una persona que llegue a la región o a nuestro lugar que estamos dando el servicio, ellos son de otro lugar, ejemplo, turistas extranjeros, y estos turistas extranjeros no tienen idea dónde están los lugares, los nosocomios, los lugares que entregan salud. Importante, importante que ustedes, por favor, determinen la procedencia de los turistas, ¿ah? Eso, ojalá que lo coloquen en un listado, y eso, como es habitual, tampoco va a provocar ningún problema dentro de los turistas, porque eso se pide en forma habitual. Nacionalidad, su, su medio que lo identifica, su lugar específico, eso lo tienen que tener. Luego, en caso de fiebre, de tos, la sensación de falta de aire, se debe activar los protocolos, es decir, referente a los protocolos de la autoridad sanitaria. Aquí usted podría determinar, y lo hemos conversado, que este protocolo dice que se dirija a un establecimiento de salud. Yo no les recomiendo que él se dirija a un lugar específico de salud. Yo les recomiendo que aíslen a esta persona y llamen al servicio de salud para que ellos procedan a realizar, ¿no es cierto?, el traslado y verificar qué tipo de problemáticas puede tener. Porque si yo lo traslado a otro lugar específico, existe la alta probabilidad que haga un proceso de infección cruzada con otras personas, ¿ah? Ojo con eso. ¿Ustedes saben lo que es una infección cruzada? No lo tengo muy claro. Ya, Yo lo he escuchado en el área de la gastronomía, en el tema de los refrigeradores, ya, de que no hay que mezclar, por ejemplo, las verduras con las carnes, porque se ya, contaminan. perfecto, ya. El concepto de infección cruzada está en directa relación con lo que significa, por ejemplo, el que yo no tenga un buen aseo referente a las manos, y luego de eso yo entregue o dé un saludo de manos, por ejemplo, a otra persona, y esta persona lo traslade a otra persona y vamos cruzando lo que significa el agente COVID. Donde, como dice la Mónica, tiene razón. Por ejemplo, si yo mezclo una verdura, por ejemplo, con carne, y no tengo el cuidado suficiente de decir que tenga lo que significa el seguimiento de lo que es los niveles de temperatura para mantenerlo, se va a producir una infección cruzada. Ahora, ¿dónde es letal
¿Dónde es letal una infección cruzada? En los hospitales. Un cirujano, por ejemplo, que operó a un individuo y pese a guardar todos los resguardos que tienen que tener desde el punto de vista higiénico, un lavado que corresponde al lavado quirúrgico, que es distinto al que nosotros nos hacemos en forma habitual, este cirujano no procedió a realizar bien ese lavado, el patógeno va a quedar en las manos y ingresa, por ejemplo, en la tarde a operar a otra persona, se va a producir una infección cruzada gravísima, porque no olvidar que los gérmenes patógenos que viven en un hospital en extremos son peligrosos. Y principalmente, ¿por qué? Porque estos bichos que viven en los hospitales son ultra resistentes a lo que significa la posibilidad de antibióticos. Por eso que en los hospitales se está utilizando antibióticos de cuarta, quinta, sexta generación. Es decir, tienen que ser antibióticos que se determinen como de ataque macro, es decir, para todo tipo de agente. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Las infecciones cruzadas son tremendamente peligrosas. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, em, recuerden ustedes que la interacción con empresas externas, la interacción con empresas externas, eh, debemos tomar medidas preventivas porque son personas que vienen de otro lugar, muchas veces se molestan en las recomendaciones que uno determina, pero tienen que ser respetadas. Ahora, tenemos que tener claro que ojalá nosotros pidamos la declaración jurada antes que haga ingreso la empresa externa. Y esto lo pueden pedir a través de un medio electrónico o cuando llegue el proveedor. Y esto también es muy importante, el punto de ingreso. El punto de ingreso se debe sanitizar y desinfectar en forma frecuente, en forma frecuente. Recuerde usted, niños, no se olviden que lo que estamos viendo es lo macro del reglamento. Usted queda a libre disposición de determinar qué les aplica y qué no les aplica. Ojo con esto, ¿ah? Reitero, qué les aplica y qué no les aplica. Estamos revisando el documento entero, pero usted verificará qué les aplica y qué no les aplica. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. Sí, ya. Usted verá, reitero, qué les aplica y qué no les aplica. Eh, la recepción va a determinar que tienen que tener claro el aforo máximo en esa zona y de acuerdo a eso establecer las medidas necesarias que determinen, ¿no es cierto?, el distanciamiento social seguro, el distanciamiento social seguro entre clientes y empleados. Eh, esto, ojo, hoy día estaba escuchando a uno de los médicos especialistas epidemiólogos, dice que esto está fallando en extremo en el país, el distanciamiento social, en extremo. Y son actitudes, hoy día quedé pasmado, les cuento, me llamó una directora de un colegio porque se pudo realizar lo que significa las graduaciones de cuarto medio, y esto sí que lo encontré, pero crítico. Fíjense ustedes que llegó un padre de una de las niñas que se iba a licenciar con 39 grados. 39 grados. Por lo tanto, se le prohibió el paso y luego de eso
los mismos, el resto de padres dejaron la escoba y reclamando que por qué no podía entrar. Fíjense ustedes, fíjense ustedes. Y tuvo que entrar, lo dejaron solo aislado, pero eso es algo que yo ya no me explico. Eso es caer en una tremenda aberración. Este tipo de actividades, este tipo de situaciones determinan de que va a existir posibilidad de que nuevamente tengamos que actuar frente a lo que significa eh, una masiva, un masivo contagio de COVID. ¿Qué les parece? En un colegio. ¿Qué les parece? Bien, luego de eso tenemos que tener claridad de que los mostradores deben limpiarse y desinfectarse varias veces al día, donde vamos a considerar la mayor o menor afluencia de clientes. Eso usted lo va calculando. Si usted, por ejemplo, tuvo el ingreso de 2 clientes, no es necesario que usted esté realizando un aseo acuicioso ni determinando aplicar amonio cuaternario ni cloro si ha tenido muy poca afluencia de público. Ahora, si usted tiene una afluencia de público constante, permanente, donde van a aparecer grupos grandes que van a ingresar a la recepción y acogida, usted tendrá que realizar el aseo y desinfección inmediata. Luego de eso, tenemos que tener en los lugares específicos un lugar para el lavado de manos con jabón y contar con alcohol o alcohol gel para los clientes como para los trabajadores. Evitar, como lo habíamos conversado anteriormente, evitar la disponibilidad de objetos que sean manipulables, como se refiere a lápices, folletos, revistas, etcétera. Ojo, he visto en varios lugares he visto que el lápiz, el lápiz que se utiliza está pasando por todas las manos, firme acá y es su lápiz. Entonces, ojo con eso, porque el hecho de que pase por varias manos al firmar una documentación, eso también nos puede provocar problemas. Muy habitual es firme acá y en una, por ejemplo, ceremonia, ese mismo lápiz ha pasado por 30, 40, 50 personas. Eso deben evitarlo. Ojalá fomentar el pago a través de tarjetas, que es tremendamente importante, tremendamente importante. Y si no, en caso de que no existan tarjetas, usted recibe el dinero en efectivo, se lava las manos de buena forma y sigue con la actividad. No olvidar, no olvidar que el computador, el computador, el teléfono, deben estar limpiando y desinfectando al inicio y al final del turno. Siempre, siempre, siempre. Al inicio y al final del turno. Y por favor no compartir elementos como por ejemplo los auriculares. Y se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes o pediluvios a la entrada de los establecimientos. Cuando el personal presta el servicio de transporte de equipaje del cliente, debe realizarse con guantes desechables, y o toallitas desinfectantes para limpiar las manillas de lo que significa estos elementos. Reitero, muy importante eso. O sea, llega el personal, el de transporte, con la
con los turistas, con la gente que va a hacer la visitación, y luego de eso, ojalá nosotros tuviésemos estas toallitas simples que son desinfectantes para tomar las manillas de lo que significa, por ejemplo, las maletas. Y referente al estacionamiento, también debe evitarse el servicio de valet parking. Ojo con eso. Permítanme un minutito que voy a ir a echarme un poquito de agüita. Ok, en el servicio de cafetería y restaurante, ojo, acá aparece también, dice que hay una documentación que nos va a hablar referente a lo que significa un protocolo que habla de restaurantes, cafés y establecimientos análogos. Y se recomienda en forma específica para cafés y restaurantes de alojamientos turísticos. Primero, la tipología del servicio. Se recomienda eliminar los buffets. Se recomienda eliminar los buffets, reitero. Se recomienda eliminar los buffets y ojalá servir el desayuno directamente en las mesas del comedor o cafetería debidamente distanciadas. En el caso que no se pueda eliminar la tipología buffet, se debe implementar fórmulas, como por ejemplo el buffet asistido con pantalla de protección a través de emplatados individuales y o monodosis tapados también con una pantalla de protección. Se recomienda eliminar de todas las tipologías de servicios los elementos como estos. Por favor, importante. Las vinagretas, los saleros, las aceiteras, las máquinas de bebida, la azúcar, etcétera. ¿Cómo se podría modificar esto? A través de los famosos sachets, que usted debería implementarlos y tenerlos disponibles. En una bolsita cerrada, podrían determinar dentro de esa bolsita aceite, sal, mayonesa, etcétera, para que sea solamente de uso individual y los clientes procedan a utilizarlo.
Pero, reitero, por ningún motivo, ustedes deberían tener vinagretas, saleros, aceiteras. Las máquinas de bebida también quedan prohibidas, y el azúcar y cualquier elemento decorativo. La mesa debe estar solamente como mesa, ningún elemento decorativo. ¿Dudas hasta allí? No, profe, todo Ya, claro. todo claro. Ok, el resto bien igual, sin Sí, problemas. profe, todo claro. Ya. Ahora, debemos eliminar las tipologías de servicio, como les dije, nuevamente, para que no se olviden: las vinagretas, los saleros, las aceiteras, las máquinas de bebida. Se debe evitar la manipulación de los alimentos directamente por los clientes y, ojo con esto, minimizar el autoservicio. Minimizar el autoservicio. Se recomienda el uso de guantes a los trabajadores del comedor. Se recomienda. Si usted tiene confianza en las personas que manipulan medicamentos y se da cuenta de que existe conciencia en lo que significa su actividad, no es necesario que se utilice, ¿no es cierto?, este elemento, si se mantiene un aseo permanente en el lavado de manos. Em, Ahora, ojalá que se debiese realizar y considerar un itinerario sugerido o predefinido, reitero, un itinerario sugerido o predefinido con el objeto de evitar aglomeraciones. No debemos mantener el distanciamiento social. Si yo no realizo un itinerario sugerido de acuerdo a lo que significa mi empresa, el lugar donde estoy realizando el servicio, voy a tener problemas en lo que se refiere al distanciamiento social. Ojo con eso. El personal de servicio del comedor, la cafetería, el bar y salones debe recomendar a los clientes que se laven sus manos o, en su defecto, estén en forma permanente, constante, aplicando alcohol o alcohol gel. En lo que se refiere a la entrada y salida del comedor, también se debe velar por el uso obligatorio referido a las mascarillas. En el servicio de room, que es el servicio del camarero, si entra en la habitación, debe hacer uso al acceder a la misma, tanto como va a servir. Para retirarse, además, debería hacer uso de guantes. Siempre el camarero debe portar la mascarilla. Todo el material de vajilla, incluido las bandejas, los cubreplatos, higienizar, se deben higienizar en forma permanente. Eh, Ahora, también se tendría que definir que un protocolo referido a lo que significa retirada de los residuos, ojo, retirada de los residuos. Entonces, los residuos usted tiene que tener un protocolo, y eso tiene que informárselo a lo que significa el cliente. No olvidar el informe a los clientes de una manera clara, precisa, concisa. Tienen que entregárselo ustedes a ellos, ¿eh? Si utilizan estos elementos en lo que significa el café, el restaurante, tienen que ubicarlo en forma
clara, precisa, en un lugar que se pueda ver y cómo va a ser la manipulación de estos elementos. Y referente al lavavajillas, vamos a comprobar el funcionamiento de los lavavajillas, y esto va a ser en forma permanente. Hay que lavar en forma permanente, desinfectar todo el lavavajillas. En forma permanente, reitero. Incluida la que no se haya usado. Ojo con eso, incluida la que no se haya usado. ¿Ah? Porque imagínense si este individuo no usó la vajilla, sin embargo tuvo un contacto con la mano, el agente COVID puede estar en ese lugar. O sea, si yo coloco las vajillas en una bolsa y se lo entrego en la mesa, yo tengo que tener claro que puedo entrar, ya estando en la mesa, ya pueden tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de contagio. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, Sí. perfecto. Ya. Ahora, aquí hay una cuestión re importante, dice los manteles y servilletas deben ser lavados en forma industrial, donde determinaremos, cuando determinaremos, ¿no es cierto?, por qué elementos, o aquí aparece lo otro, ¿no es cierto?, que también es una muy buena postura el usar, por ejemplo, manteles, servilletas, todo lo que sea desechable. Referido a los salones, primero debemos nuevamente, y aparece el concepto nuevamente, ventilar. Debemos abrir las ventanas que están intrínsecamente ligadas a los comedores. Luego de eso, después de cada servicio, deberíamos realizar una limpieza y desinfección referido a las máquinas, a las manillas de las puertas, reitero otra vez, aparecen, y en general toda superficie que haya podido ser tocada con las manos. Y aquí nuevamente aparecen los protocolos establecidos, apenas los protocolos establecidos que tiene la autoridad. Las habitaciones deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, reducir los objetos textiles. Ejemplo, todo lo que sea alfombra, cojines, reducirlo al mínimo. ¿Ya? Siempre eso, reducir los objetos al mínimo. Se recomienda que la papelera del baño cuente con tapa doble, lo hemos conversado también en forma habitual, y un accionamiento no manual. Las mantas y almohadas en los armarios deben encontrarse protegidas por bolsas selladas. Si se dispone de secador en la propia habitación, se debe limpiar. Yo acá recomiendo, por ningún motivo, utilizar secadores, porque el secador nos puede transmitir el agente. Entonces, no utilizar secadores, ¿ok? Las perchas, muy importante, las perchas deben desinfectarse a la salida del cliente. Siempre, porque también es un lugar asiduo del COVID. Se debe eliminar la papelera de la habitación con el fin de que cualquier pañuelo, mascarilla, etcétera, se concentre en una única papelera con tapa,
donde esto nos va a determinar a nosotros minimizar la posibilidad de escape de la gente. Vamos a minimizar los riesgos, principalmente en el proceso de manipulación. Si yo manipulo esto, grave. Zonas de uso común. El hotel deberá determinar los aforos de los distintos espacios que sean comunes, y debe disponer de solución desinfectante en lugares de paso y en aquellas instalaciones de uso intensivo por los clientes. Las papeleras deben contar con una apertura de accionamiento no manual y disponer en su interior de doble bolsa. Debe velarse porque los clientes respeten siempre la distancia mínima social, a lo menos de 1 metro, y cumplan con las medidas de autocuidado. Siempre, y eso va para ustedes igual, se deberá mantener cerrado las áreas infantiles y los juegos de niños. Reitero, siempre deberá permanecer cerrado las áreas de infantiles y los juegos de niños. Referente a los gimnasios, analizamos y vemos lo siguiente. Se define el aforo en forma que se asegure el distanciamiento social entre máquinas, y luego de eso, las clases colectivas o grupales, se recomienda el espacio de 2 por 2 al margen del profesor. Las posiciones deberían marcarse en el suelo. Se debe evitar ejercicios que impliquen contacto. Se debe evitar ejercicios que puedan determinar que haya un contacto físico. Vamos a privilegiar las actividades que puedan realizarse al aire libre en espacios abiertos, y se debe asegurar un periodo sin actividad durante lo que significa el proceso de limpieza. Aquí nuevamente aparece una de las cosas más importantes: ventilar las salas de clase varias veces al día. Ojalá no haya un proceso de fluido continuo, ¿ya? De fluido continuo. Se instalará a los usuarios a utilizar una toalla personal en todos los equipamientos deportivos. Ojalá que también usted determine, ¿no es cierto?, que las personas lleven sus elementos para lo que significa el deporte, por ejemplo, su toalla y demás. Luego de que las personas hayan utilizado las máquinas, se debe proceder en forma inmediata, ¿no es cierto?, a la limpieza y su desinfección. Ahora, los elementos comunes de gimnasio, como las pesas, las mancuernas, deberán retirarse en forma permanente. ¿Para qué? Para poder realizar el aseo de estas, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, dice que ojalá
estos elementos, por tener un contacto directo permanente con los clientes, no se deberían usar. ¿Ah? No se deberían usar. Ojo con eso. Con otro tipo de actividades con otras máquinas, claro que sí. Todo, todo, todos los elementos que se utilicen con nuestras manos y que puedan provocar escape de la gente. Recuerde que cuando uno hace gimnasia transpira demasiado, entonces en este tipo las mancuernas y demás no utilizar. Si no se puede garantizar la distancia de seguridad en este tipo de instalaciones, se recomienda el cierre de estas instalaciones en forma temporal, y podrían, ¿cierto?, estas instituciones determinar algún tipo alternativo para que pudiesen realizar los ejercicios. Por ejemplo, acá aparece las famosas tablas personalizadas de ejercicio que se puede realizar en zonas exteriores. Caso de los ascensores, esto no aplica a ninguno de ustedes, pero sí lo tenemos que determinar porque tienen que tener el conocimiento referente a todo. Se debe informar, es decir, usted se sube a un ascensor y se debe informar la capacidad máxima de esto, que es una cuestión que en forma permanente se entrega. Previo al COVID también se tiene que determinar la cantidad de máximas, se tenía que determinar. El uso de mascarilla es obligatorio. Es obligatorio. Las piscinas, ya también lo conversamos, recomienda en forma permanente mantener la concentración de cloro. Y aquí habla de un concepto que tiene directa relación con ustedes y que tiene directa relación también con una de las problemáticas que se deben manejar. ¿Ustedes saben lo que es el pH? Sí, profe. ¿Qué es lo que es el pH? El estado de acidez o basicidad que tiene una solución. Perfecto. Se define como grado de acidez o alcalinidad de una sustancia, ¿ya? El pH del ser humano es pH aproximado de 7, ¿ya? Entonces, si yo aplico, por ejemplo, una cantidad que yo determine de cloro a través de la piscina y digo, para prevenir la posibilidad de que el agente COVID me ataque, ¿no es cierto? Voy a determinar mayor cantidad de cloro. Ojo, eso no se puede hacer, ¿ya? Porque de acuerdo al clorado que se le hace en forma permanente a las piscinas, con esa cantidad de cloro, el bicho muere, ¿ya? Entonces, si usted aumenta si usted aumenta el nivel de cloro a las piscinas, va a determinar, ¿cierto?, la posibilidad de afectar el organismo. Entonces, allí podríamos tener problemas, ¿ya? Entonces, el pH 7 del organismo que determinamos nosotros como humano no lo podemos modificar, ¿ya? O sea, si yo con un pH 7 y tengo acidez o alcalinidad distinta a través de los niveles, por ejemplo, de cloro que estoy determinando, voy a tener problemas, por ejemplo, como dermatitis, dolor, incluso se puede provocar hasta una quemadura. Luego de
eso, si usted determina lo que es piscina, debe adaptar en un área exclusiva la entrega de toallas limpias y un contenedor, que este contenedor va a ser el lugar específico donde el cliente va a dejar las toallas sucias. Pero no olvidar, reitero, se recomienda que cada persona lleve su toalla. Eh, la limpieza y desinfección del área y del equipamiento que entra en contacto con el huésped, por ejemplo, las mesas, las sillas, ya lo habíamos conversado, las sombrillas, los pasamanos, los trampolines, duchas, todo eso está con la posibilidad de contacto. Entonces, ¿qué dijimos? Eso no está permitido. Ninguno de estos elementos están permitidos. El diseño y el reacomodo referente a la disposición de mesas, sillas, sombrillas, solamente está directamente relacionado con un aforo máximo. ¿Nada de pregunta? ¿Clarito? Sí, Sí, profe, profe, todo claro. Ok, en la perfecto. piscina, en todo caso, nosotros tenemos, por la medida que tiene la piscina, estamos sujetos al reglamento de piscina, a la ley de piscina, un Ya, decreto que hay donde nos indican la cantidad de cloro y que las medidas que tenemos que mantener de los temas químicos. perfecto. Y eso está autorizado por la autoridad. Por la Claro, autoridad, ¿cierto? claro, y lo fiscalizan. Nosotros tenemos que llevar un registro en unos cuadernos y tomar cada cierto tiempo las medidas del cloro y saber el tema del pH también que tiene el agua. ¿Y cada cuánto tiempo lo están fiscalizando? Eso no lo sé. A nosotros nos dejan una instrucción de que por lo menos cada 2 o 3 horas tenemos que estar midiendo viendo el estado del agua, el cloro, el pH, todo eso. Ya, Entonces, pero ¿la autoridad va a revisar eso que hacen? sí, pues, sí, nos fiscalizan bien frecuente, profe. Eso le iba a No sé si, preguntar. no sé si es por denuncia o porque para nosotros para abrir la piscina todos los años, porque solamente la trabajamos en el verano, porque no está cubierta, pues está abierta, no es techada ni temperada, es refrescante, pues abierta. Nos fiscalizan para abrir, tenemos que pedir autorización. Y aunque esté con los permisos de sanidad, el recinto, todo, no, tenemos que ir y buscar al fiscalizador, nos dan una hora y ellos, hay que ir a buscarlo al fiscalizador y él va y revisa todo, todo, revisa la estructura de la piscina, que no tenga, que todo el contorno de la piscina, donde está el furgi que se llama, esa área, ¿Ya? esté en buenas condiciones. eh, Aparte del agua, yo le digo, o sea, cada fiscalizador tiene su forma de fiscalizar. Ellos revisan los baños, que no hayan goteras de las llaves, los urinarios, todo, por el tema de la caída del agua de los estanques, de los WC, y le revisan el botiquín, la sala de primeros auxilios, que usted tenga todos los inmovilizadores, todas las cosas que le piden para el botiquín. Y el tema del agua, en la última oportunidad me hicieron sacar una muestra del medio de la piscina Mm, y hubo que traer a una persona que nadara hasta el medio de la piscina y ahí sacara una muestra de agua. churra. No, así de pesado se colocan.
porque usted podría haber sacado de la orilla de la piscina nomás la muestra. No, la señorita quería del medio de la piscina. Y eran como las 9 de la mañana y en Calama una piscina abierta que estuvo toda la noche el agua ahí a la temperatura del medio ambiente Me y meterse imagino. al agua. ¿Y cómo lo Claro. hicieron? Hubo que traer una señorita pues, para que se metiera a esa hora a la piscina a sacar la muestra delante del fiscalizador. Ay, o sea, es todo un cuento mantener una piscina. Yo no sabía esos protocolos. Es todo un cuento. ¿No? Y ellos son como 2 hojas, aparte de la que usted nos mostró el otro día, de que cómo fiscalizan, ellos van viendo punto por punto. No sé, serán como 40, 50 puntos que revisan. La sala de bomba, el tema de los skimmers, por Ah, donde el ya. agua se oxigena, claro. Todo, el tema de la pintura, que no se haya revenido la pintura, porque si en algún lugar de la piscina, de las escaleras, de las orillas, y usted tiene la pintura desgastada, todo, tampoco se la autorizan. Mm. ¿Y el negocio en sí conviene como No, negocio? no, No. no. En nuestro caso, que lo que pasa es que somos una institución sin fines de lucro. Nosotros no cobramos solamente para mantener el recinto, no cobramos sobreprecio, ¿me entiendes? Y más a los socios se les cobra más rebajado, entonces tenemos que gestionar para poder mantener la piscina abierta. Y ahora en este tiempo donde los protocolos dicen por cada 10 metros cuadrados una persona menos conviene abrir, porque con el tema de la factura del agua, de agua de Antofagasta, más los aditivos que usted tiene que comprar, el cloro granulado, el baja pH, el sube pH, el aclarador de agua, el decantador. Entonces, todo eso, más el salvavidas, tiene que tener un salvavidas. Para lo que es piscina, sí o sí, usted no puede trabajar, Sí, eso lo eh, tengo claro. Tiene que estar con claro, salvavidas. claro. Porque las Eso. albercas, por ejemplo, el camping Los Canelos, no le exigen porque no pasan de las medidas que, aunque últimamente el caballero de Los Canelos dijo que sí le estaban pidiendo salvavidas. Ya, ya. Pero las albercas no están obligadas a cumplir con ese requisito. Claro, porque tienen otra subdivisión, pues no es como el Claro, concepto de piscina, que en el fondo claro. es lo mismo, pues no sé, hay tantas cosas que se analizan así. Ya, Incluso gracias. ahí, como es camping, si a usted se le aparece un roedor, tampoco le van a autorizar, pues, y siendo que es un área de campo, de parcela, de todo, no, porque nos han hecho la advertencia, nosotros tenemos que derratizar, desinsectar todos los periodos. Mm, y les quedan re pocos socios de la impresión, pues, ¿no? Además, sí, Sí. y O un sea, tremendo recinto. sí, pues es tremendo, es tremendo. Ya, gracias. Ya. Ahora, deberíamos, ¿no es cierto?, también en forma clara, precisa y concisa, determinar señalética referido a la sana distancia en puntos estratégicos. ¿Ah? Señalética a la sana distancia, es decir, mantener el distanciamiento social, y esto lo tendríamos que verificar a través de lo que significa el concepto de señalización, es decir, en los lugares sociales donde se determina gran cantidad de personas, tendríamos que tendríamos que colocar la señalización, ¿ya? Punto estratégico. Por ejemplo, punto estratégico, la entrada a lo que significa la piscina, punto estratégico, la salida y previo al lugar específico antes de ingresar al sector, ¿ya? Ahora, siempre deben desinfectarse los objetos comunes como lo que significa las mesas, las sillas, y
Las reposeras deberíamos hacerle la desinfección después de cada uso, reitero. Referente a las actividades de animación, estas deben diseñarse y planificarse en forma que le permita controlar los aforos, referente a la distancia mínima de seguridad entre personas. También se realizarán al aire libre siempre que sea posible y se evite el intercambio de objetos. Siempre se deberá desinfectar el material utilizado en las actividades de animación después de cada uso. Mantención. Esto bien clarito. En caso de que el huésped necesite que ingrese personal para fines de mantención, se recomienda. El personal de mantención debe protegerse con los mismos medios de protección del personal de aseo. Reitero, el personal de mantención debe protegerse con los mismos medios de protección del personal de aseo. Cuando finalice la asistencia o la reparación, el personal desechará los elementos de protección personal y lavará posteriormente lo que significa las manos. Luego, solicitar el uso de mascarillas mientras el personal de mantención se encuentre en la habitación. Acá el objetivo es solo uno y el objetivo primordial es evitar cualquier contacto físico. Reitero, el objetivo primordial es evitar cualquier contacto físico. Vamos a analizar esto. Esto puede aparecer si nosotros retrocedemos, ¿no es cierto? Y refiere al protocolo de actualización de huéspedes en cuarentena. Se recomienda las siguientes medidas respecto a los huéspedes que estén cumpliendo cuarentena y que hayan ingresado al país. Si hay un caso confirmado, estar esperando los resultados del examen u otras que determine la autoridad. Reitero, esto va a determinar a aquellas personas que estén cumpliendo cuarentena personal por haber ingresado al país y que haya sido confirmado y esté esperando la posibilidad del resultado de un examen que determine la autoridad sanitaria. Si se tiene una sospecha fundada, si se tiene una sospecha fundada de que una persona que está alojando puede estar afectada por COVID, en primer lugar, debemos aislar a dicha persona. Debemos aislar a dicha persona, reitero, que puede estar afectada por el agente COVID, ¿no es cierto? Es lo primero que vamos a realizar, aislar. Luego, ¿dónde lo vamos a aislar? Ojalá en su habitación. Eso resulta primordial. Y vamos a determinar un área exclusiva al interior del hotel, ¿ya? Donde van a pernoctar pacientes positivos o sospechosos. Y la recepción lo asesorará en el contacto con la autoridad sanitaria o el servicio de salud. Ahora, la recepción que lo asesore tiene que gestionar un traslado seguro de ser necesario. En caso de que el cliente se niegue,
el alojamiento turístico debe comunicarlo al servicio sanitario para que pueda adoptar las medidas correspondientes. La autoridad sanitaria procederá a identificar los contactos estrechos e indicar las personas a quienes les corresponderá realizar su cuarentena obligatoria. El costo de la estadía durante el tiempo que se mantenga el aislamiento debe ser financiado por cada visitante. Ojo con esto. Los procedimientos de limpieza en establecimientos con un caso confirmado. Se deberá revisar los programas de limpieza y desinfección de todos los espacios para poder asegurar que este proceso de superficies potencialmente contaminadas, donde incluye todo lo que las personas tocan. Por ejemplo, los botones, las manillas, las puertas, las barandas, los mostradores, la grifería. Y se debe realizar en forma adecuada y, ojo, con la mayor frecuencia posible, de acuerdo a lo señalado. Cuando se realice el aseo de las habitaciones con casos sospechosos o confirmados, se deberá utilizar utensilios que sean exclusivos para lo que se refiere a cada habitación, a fin de evitar riesgos de lo que ya analizamos, la famosa contaminación cruzada. Reitero, la famosa contaminación cruzada. Ahora, tienen que tener claro que también hay que determinar algunas medidas individuales que se refiere a lo desechable para los trabajadores que van a limpiar cada habitación. Entonces, se debe disponer de mascarillas quirúrgicas, guantes desechables, muy importantes, escudos faciales y cambio de uniforme en el momento de realizar la limpieza de cada habitación de un cliente con contagio confirmado. Reitero, de un cliente con contagio confirmado. Esto igual les va a servir a ustedes en caso de que en su lugar, ¿cierto?, tengan la posibilidad, o sea, ojalá que nunca les pase, pero haya existido la posibilidad de un COVID positivo. ¿Ah? Ojo con eso. Entonces, si uno analiza esto, muy importante determinar los lugares que tienen altos niveles de potenciación física en relación a lo que significa la posibilidad de que el agente COVID esté en ese lugar, como las manillas, las puertas, las barandas, los mostradores. Ya eso es habitual por el contacto que se tiene en forma permanente. Luego tienen que tener claro que se deben utilizar elementos exclusivos para las habitaciones donde estuvo la persona ya notificada como COVID positivo. Y recuerde por qué tienen que ser exclusivos, porque acá se tiene que tener claro que el primer objetivo es evitar la contaminación cruzada. Ese es el primer objetivo, evitar la contaminación cruzada. Ahora, las medidas de protección individual deben ser desechables, como les dije, para cada trabajador que limpie la habitación. Tendrán que tener mascarillas quirúrgicas, guantes desechables, los famosos escudos faciales y el cambio de uniforme para limpieza. Ojo con eso, el cambio de uniforme para limpieza de cada habitación donde haya habido un contagio confirmado. Aparece nuevamente una cosa que hemos hablado durante todas las clases: ventilar, airear los espacios comunes y las habitaciones con una
frecuencia mucho mayor a la que realizábamos. Ojo con eso, con una frecuencia mucho mayor a la que realizábamos. También es una recomendación disponer de vasos desechables para el aseo, el enjuague bucal y contar con gel desinfectante en las habitaciones con clientes que sean confirmados. Todo el personal, en este caso del hotel, que tenga que acceder a alguna situación excepcional o alguna habitación, puede estar presente el cliente. Deberá llevar mascarillas y elementos de protección adicionales como, por ejemplo, el escudo facial sobre la mascarilla, los guantes y trajes de protección y lavarse o desinfectarse en forma adecuada las manos al entrar y o salir y mantener una distancia de al menos 1,5 metros del cliente, asegurando que este último lleve puesta su mascarilla, haya ventilado el lugar previamente y haya evitado cualquier contacto. Si la habitación tiene baño, en la medida de su salud lo permita el cliente, deberá permanecer en su interior. Por ningún motivo debemos hacer ingreso del carro de limpieza en la habitación. Reitero, por ningún motivo debemos hacer ingreso del carro de limpieza en la habitación. Luego se procederá a retirar la ropa de cama y las toallas y ponerlas en una bolsa identificada, en forma hermética, cerrada, hasta que llegue el momento de lavarlas. Para esto también tenemos que determinar la advertencia de ello al personal de que va a lavar la ropa. Ojo con eso. Debemos, en forma clara, precisa, advertirle el contacto de estos elementos con el agente COVID a las personas que van a proceder a lavar la ropa. Aquí vuelvo a reiterar, por ningún motivo sacudir la ropa, por ningún motivo sacudir la ropa. Y la temperatura de la máquina a 60 y 90 grados Celsius. Ahora, y dice con detergente ordinario, o sea, cualquier detergente que cumpla con lo que significa el procedimiento, lo podemos utilizar. El referido al material desechable, el material desechable que utilizó la persona enferma, que se refiere a los pañuelos, a la mascarilla, a los vasos, se debe eliminar mediante la introducción en una bolsa de plástico que se cierra en forma hermética y se desechará en el basurero con una tapa cerrada. Ahora, cuando llegue el final, ¿cierto?, de la estadía del cliente y el cliente abandone la habitación, hay que retirar y sustituir todas las facilidades de aseo. Por ejemplo, los rollos de papel higiénico, las bolsas de aseo y desecharlas. Luego de eso, hacer una limpieza adecuada y una desinfección posterior con solución de desinfectante. Para el caso de una desinfección, se recomienda preparar una solución de hipoclorito de sodio, que es el cloro comercial, en una concentración de 0,1 y usar siempre papel desechable para realizar la limpieza. Reitero, usar siempre papel desechable para realizar la limpieza. En relación al cloro, también ya les quedó claro, si se usa un cloro comercial de referente a la concentración 50 gramos por litro, esto está determinado al 5%, debemos añadir 20 ml de cloro en 1 litro de agua y eso se traduce en una parte de cloro por 49 partes de agua. Esta se traduce en una parte de cloro por 49 partes de agua. Y aquí nuevamente, a modo de referencia, lo que se refiere una cucharada de sopa que equivale a 15 ml.
En caso de utilizar hipoclorito de sodio, que es el cloro comercial, a otras concentraciones, se puede, ojo con esto, utilizar el siguiente documento. Fórmula para diluir una solución de hipoclorito de sodio para desinfección de ambientes y superficies en el cumplimiento de recomendaciones en prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Este protocolo que ya les dije está en la red. En superficies que no se pueda utilizar cloro, puede también utilizarse etanol al 70%. Si se decide utilizar otro tipo de desinfectante de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado en el ISP y debe seguir las recomendaciones definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP. ¿Qué significa ISP? Instituto de Salud Pública. Perfecto. Instituto de Salud Pública. ¿Ya? El ISP es el ente que va a analizar y va a estar en directa relación con lo que significa estos tipos de desinfectantes. ¿Ya? Ahora, siempre la dilución va a estar determinada en la etiqueta, ¿ya? Y la etiqueta va a referirse a lo que significa la desinfección de superficies. Dudas, preguntas, consultas. No, profe. Ya. ¿El resto? Nadie. Reitero. Entonces, ¿qué les llamo a realizar? Ojalá que ya estén implementando su protocolo COVID, ¿ya? Reitero, ya deberían haber ingresado lo que yo les dije. eh, y ahora, si no, el fin de semana, dedíquese a realizarlo porque tienen que aprovechar el tiempo. Los primeros puntos usted los puede hacer en forma muy rápida, lo que es el título, lo que es el alcance, lo que son los objetivos, lo que está implementándose también referente a, valga la redundancia, la introducción, como les dije, esos elementos usted los puede realizar en forma ya bastante, digamos, fluida y rápida porque ya tiene los conocimientos adecuados. Reitero, este protocolo lo tiene que utilizar en lo que significa su actividad laboral. Dudas, preguntas, consultas. Profesor, este protocolo tiene ese alcance de que hay que enviarlo al MinSal, No necesariamente, no. Ah, ya. Ya O es interno nada más. es interno. Lo que pasa es que el protocolo se lo van a revisar en el momento de que llegue la fiscalización. ¿Ya? Ah, ya. Pero no necesariamente enviar a las autoridades y hacer todo lo que se realiza. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Nada. Entonces, con esto ya usted puede empezar a trabajar su protocolo. Recuerde, utilice de buena manera el tiempo. Ya, si no hay más preguntas, más consultas, vamos a llegar hasta aquí. Que tengan un buen fin de semana. Ojalá que descansen. Cuídense. Ya, Buenas profesor, usted tardes. también. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao.